Soy Christopher. Hola, soy Alfredo. Nosotros somos de la unidad educativa Las Delicias del tercero de bachillerato C. Le vamos a hablar de un tema muy importante, como es cómo medir la tierra. Nuestro grupo está conformado por Mónica Morán, Carlos Ordóñez, Héctor Cedeño, Christopher Blanco y la persona que les habla, Alfredo Abril. Mi compañera Verónica Morán va a hablar sobre la introducción. La introducción. Desde su origen la humanidad ha tratado de entender la Tierra, cuál es su composición, forma y cómo se mueve. El desarrollo de sistemas de medición ha sido fundamental para satisfacer estas inquietudes y en algunas ocasiones tales se han hecho de manera ingeniosa y creativa. Medir consiste, por ejemplo, utilizamos una regla para medir longitudes, pero en ocasiones eso no se puede aplicar en la vida diaria. Por ejemplo, cuando esto sucede se pueden medir algunas dimensiones para calcular indirectamente otras que queremos obtener. ¿Te imaginas lo difícil que sería medir la distancia entre tu casa y con una regla? La distancia a la luna o la altura de un edificio o una montaña. En esta ocasión te queremos contar uno de los experimentos más ingeniosos que se han hecho para medir la manera indirecta la circunferencia de la Tierra. También te mostraremos algunas mediciones de propiedades interesantes de nuestro planeta, las cuales se hacen dentro de disciplinas como la geografía, geología, geofísica y mecánica de suelos. Eratóstenes de Cirene. Eratóstenes fue un sabio griego que estuvo a cargo de la biblioteca de Alejandría a mediados del siglo III antes de nuestro tiempo, es decir, hace 2249 años. Además de astronomía, estudió otras disciplinas como geografía, filosofía y poesía, y se dice que era muy inteligente, por lo que sus contemporáneos le llamaban Beta, B, la segunda letra del alfabeto griego, que era el segundo mejor en todo lo que hacía. A Eratóstenes se le atribuye la invención de la esfera similar, un instrumento formado por anillos metálicos que giran con diferentes velocidades alrededor de un centro común. En el tiempo de Eratóstenes se pensaba que la Tierra estaba en el centro de un sistema de esferas, en las que se encontraba el Sol, la Luna, los planetas y las estrellas fijas. La esfera similar, el movimiento de los astros como se observaba desde la Tierra. También se atribuye a Eratóstenes la invención de un sonido tamizador numérico que permite obtener los números primos. Este aparato se puede reproducir fácilmente en el salón de clases o en casa, de la siguiente manera ascendente, empezando desde el 2 y se borran todos los múltiplos de cada número, empezando desde el número base. De esta manera, los números que quedan en la tabla son todos primos. Sobre la medición de la Tierra es el título de la obra de Eratóstenes, donde se describe un gran logro de imaginación y de creatividad científica, que ha sentado algunas bases que los métodos científicos modernos de la geografía. El contenido de su obra lo sabemos por las citas de autores clásicos, puesto que lo escrito por él no sobrevivió hasta la actualidad. Es interesante mencionar que Eratóstenes no fue el único hombre en preguntarse cuál era la circunferencia de la Tierra. Otro experimento con esta metodología es muy similar, aunque menos conocido, fue llevado a cabo por Yi Xing hace unos 1000 años después de la medición de Eratóstenes. Este sabio envió 3 equipos de medición a diferentes ciudades de China para que midieran la sombra que producía una vara de bambú en el verano y en invierno, y logró calcular con gran precisión la longitud de un segmento del arco meridiano. En la actualidad, la medición directa o indirecta de muchas de las características de la Tierra se llevan a cabo dentro de disciplinas como la geodesia, la geografía, la geología y geofísica. En este fascículo empezaremos por experimento 1, por ubicar el tiempo en el antiguo Egipto y los problemas a los que se enfrentó Eratóstenes para medir los ángulos solares y las distancias entre ciudades. Para el experimento de medición de meridiano de la Tierra se utilizarán 2 obeliscos verticales que podrás recortar y pegar en este fascículo. En el experimento 2 medirás los ángulos que producen sus sombras, seguidos de algunos sencillos trazos geométricos. Vamos a hacer un mapa y a repasar sus características principales en el experimento 3. En el experimento 4 repasaremos cómo se forman algunas montañas terrestres. Para medir distancias vamos a utilizar la velocidad de propagación de una onda en el experimento 5. Los experimentos 6 y 7 tienen que ver con la medición de las propiedades del suelo. En el experimento 8 vamos a descubrir cómo se puede medir la resistencia de un suelo y una roca. A continuación le explicarán los experimentos uno por uno.
Bueno, yo les voy a hablar sobre los tipos de experimentos que hay. El experimento 1, la medición de la circunferencia de la Tierra. Para explicar el logro de medir la Tierra, vamos a reproducir en miniatura el experimento que Aristóteles llevó a cabo hace 2000 años. Los materiales para esto son dos objetos alargados de una altura conocida. Puedes recortar y llamarlos obeliscos, que se encuentren al final del fascículo, una cartulina o un pelote grande. También necesitaremos una regla, pegamento cinta adhesiva de doble cara, media hora del sol cerca al mediodía. El procedimiento de esto es, primero tenemos que armar los obeliscos y pegarlos a una distancia entre ellos de 40 centímetros en la cartulina. Para mayor realismo se puede imprimir o fotocopiar un mapa de Egipto, agrandarlo y poner los obeliscos en las localizaciones de Asuán y Alejandría. Asegúrate de que los obeliscos se mantengan firmes sobre la cartulina. Una vez que hemos armado nuestra miniatura terrestre, podemos salir a un lugar soleado. Coloca la cartulina sobre un piso plano o una mesa. Observa las sombras que se forman. Inclina la cartulina de manera que no se formen sombras en los obeliscos. Ahora tenemos que doblar la cartulina un poco para simular la curvatura de la Tierra y recortar el ángulo adecuado para que no se forme una sombra de Asuán. El tamaño de la sombra que se produce en Alejandría depende de la curvatura de la Tierra. Para verificar esta hipótesis, puedes variar la curvatura de la cartulina para producir una sombra de mayor o menor tamaño en Alejandría, sin producir una sombra en Asuán. La sombra depende de la distancia entre las ciudades. Para verificar esta idea, puedes pedir ayuda a un compañero o un adulto, mientras mantienes una curvatura constante. Cuida siempre que no forme una sombra en Asuán. Pide a tu ayudante que despegue el segundo obelisco y coloque más cerca o más lejos. Los solares llegan perpendiculares a la superficie y por eso no forman una sombra. En Alejandría, la traza de los rayos llega oblicua a la superficie curva de la Tierra. Si se traza una línea perpendicular a la superficie en Alejandría de manera que intersecte los rayos paralelos, se observa que el ángulo de 7.2 grados observado en Alejandría es igual a la diferencia de latitud entre las dos ciudades. Ver mapa de meridianos y paralelos. La circunferencia de la Tierra tiene 360 grados y como la distancia entre las ciudades es 5.000 estadios, el problema que se resuelve simplemente dividiendo 370 entre 7.2 y multiplicando el resultado por 5.000. El resultado es 250.000 estadios o 40.000 kilómetros. Nada mal para su tiempo. Dos retos por los más avanzados. El reto 1. Aplica el método de Aristóteles para medir un balón. 1. Toma una pelota grande, al menos del tamaño de un balón de fútbol. Pega los oblicuos sobre ella a una distancia conocida. 2. Sal al mediodía y haz que uno de los obeliscos no produzca una sombra. 3. Mide la longitud de la sombra del segundo obelisco y calcula la circunferencia de la pelota. Reto 2. Verifica el método de Aristóteles. Intenta reproducir el experimento de Aristóteles el día que el sol pase por cenit en tu ciudad, es decir, un objeto parecido a un gomón reloj en tu ciudad, es decir, un objeto parecido a un corte. Verifica el método de Aristóteles. Intenta reproducir el experimento de Aristóteles el día que el sol pase por cenit en tu ciudad, es decir, un objeto parecido a un gomón. No debes generar una sombra a mediodía. En Querétaro, donde está ubicado el Centro de Geociencias de la UNAM, 207 grados de latitud, que oscurece en los días cercanos al 25 de mayo y el 18 de junio. Al mismo tiempo, se debe realizar una medición de la sombra y de un objeto similar en una ciudad que se encuentre aproximadamente sobre el mismo meridiano. Por ejemplo, Nuevo Laredo, Tamaulipas, se encuentran a 28,2 grados de latitud, a una distancia angular que es similar que existe entre Alejandría y Asuán. Experimento 2. Rayos paralelos y vigentes. Ahora sabemos que la Tierra no es plana y que el Sol se encuentra tan lejos que sus rayos no llegan de manera paralela. Los griegos antiguos observaron la forma circular del planeta en la forma de la sombra de la Tierra sobre la Luna durante un eclipse, o en el cambio de altura con la latitud entre las estrellas fijas, como la estrella polar. Aristóteles calculó la distancia entre la Tierra y el Sol en 140 millones de kilómetros, suficiente para que los rayos de luz lleguen de manera paralela. Sin embargo, para reforzar sus ideas podemos experimentar con la formación de rayos divergentes en nuestros experimentos en miniatura. Los materiales para esto son
una lámpara de mano, una cartulina con los obeliscos que constituyen el experimento 1. El procedimiento de esto es: coloca la lámpara de mano justo sobre el obelisco en ascua, de manera que no se produzca sombra, y observe y mide el mismo tamaño de la sombra de Alejandría, como se observa en la figura. Ahora lleva la lámpara más cerca o más lejos de la cartulina y observa cómo disminuye el tamaño de la sombra. ¿Puede alejar la lámpara lo suficiente para hacer desaparecer las sombras? Ahora puedes salir nuevamente a un lugar soleado y observar las orientaciones de las sombras cuando pones la cartulina como en la siguiente figura. Trata de reproducir el experimento con la lámpara de mano. Acerca o aleja la lámpara de la cartulina y observa con cuidado qué sucede. Este experimento nos ayuda a confirmar el Sol y se encuentra muy lejos de la Tierra, por lo que sus rayos no llegan. Y les voy a enseñar una imagen de esto. Si pueden observar. Sí, María. Vamos a explicar el experimento 3, que tiene como título Explorar para hacer un mapa. El científico es conocido como el padre de la geografía, pues fue precisamente él quien dio una metodología formal. Uno de sus dos grandes logros fue hacer un mapa del mundo conocido hasta entonces. Un mapa es una representación a escala de la Tierra o de un fragmento de ella, que permite dibujar rasgos y símbolos que la describen en una superficie. Una de sus características más importantes es que se pueden tomar medidas y ángulos sobre ellos con una precisión aceptable. En este experimento haremos un mapa y conoceremos algunas de sus características importantes. Los materiales que vamos a utilizar para este experimento son una cinta de medir, un vaso con agua hasta el borde, un papel cuadriculado de 20 por 20 centímetros, una rodaja de corcho y una aguja, un imán de cinta adhesiva y lápices de colores. El procedimiento para este experimento es: el mapa contiene una porción de terreno en México, en donde se muestra, primero, la ubicación del mapa, 2, una rosa de vientos que indica la dirección de los 4 puntos cardinales, y el 3 es la escala del mapa. Tenemos que escribir los 4 puntos cardinales, que son norte, sur, este y oeste, en los recuadros en el blanco que están sobre el mapa. Observa los elementos geográficos que hay sobre el mapa, ríos y fronteras, y mide su ángulo con respecto al norte. Ahora vamos a estudiar nuestro mapa del parque más cercano a casa. Dibuja un cuadro de 20 por 20 centímetros en el papel y divídelo en líneas horizontales y verticales de cada 2 centímetros. La escala del mapa es que cada 2 centímetros en tu cuaderno es 1 metro en el parque. Escoge una parte abierta que tenga dimensiones de al menos 10 por 10 centímetros. Una vez en el parque es necesario elegir un punto que representa la posición de origen en tu cuadrícula, en el punto 0. Para orientar un lado de la cuadrícula con respecto al norte, necesitas una brújula. Si no tienes una, la puedes construir fácilmente frotando una aguja sobre un imán muchas veces, pero siempre en la misma dirección. Coloca la aguja sobre el chorco y pega la cinta adhesiva. Colócala en el chorco en el vaso lleno de agua. Espera que el agua termine de girar y su polo imantado estará apuntado hacia el norte. Dibuja una línea en el parque según la orientación que marca la aguja. Para facilitar la ubicación de objetos en el mapa, puedes medir un paso de medio metro. A partir del punto de inicio, mide 10 centímetros o 20 pasos hacia el norte. Coloca marcas sobre el metro en el piso. Regresa el origen y párate viendo hacia el norte. Levanta tu brazo derecho y mide 10 centímetros en esta dirección, que será perpendicular al norte. Encuentren dentro del área del mapa, pones un símbolo, dibuja la orientación del norte y la escala del mapa. En este caso es de 2 centímetros, que es igual a 1 centímetro. Explicar el experimento 4. Que medir
que es medir hacia el interior de la Tierra. En geología, una sucesión es un plano que se adentra hacia la Tierra desde la superficie. En otras palabras, es como que si pudiéramos hacer cortes para relevar lo que hay dentro. Generalmente, las secciones se dibujan a partir de los mapas, pero en otras ocasiones, algunas montañas no permiten ver su estructura, su arreglo geométrico interno, porque fueron erosionadas o cortadas por fallas. En la siguiente figura presentamos la sección de una montaña en la que se observa que su geometría puede ser muy complicada. Elemento 4 son plastilina de diferentes colores, un rodillo de cocina, reglas de madera o acrílico, cúter o espátula. El procedimiento es una superficie plana utilizada por el rodillo de cocina para hacer placas de diferentes espesores con la plastilina perifelable, menor de un diferente espesor. Por ejemplo, puedes hacer dos de medio centímetro y otras de 1. No es necesario que los expansores sean exactos, pero pueden ayudarte con dos guías a los lados. Coloca las reglas en los extremos de un lado del pastel o plastilina y empújala hacia el centro para deformar el pastel. Como se observa en la figura, aquí el cúter o espátula de secciones de tu simulación en montaña perpendiculares en las reglas. Pueden ver aquí la imagen. Ya, experimento 5. El experimento 5 habla sobre la medición de distancias con ondas. Si alguna vez has presentado cómo se puede localizar y conocer la profundidad de un objeto situado debajo de la superficie de la Tierra que no se puede ver, este experimento te parecerá muy interesante. La geofísica es la disciplina que mide la estructura para determinar la Tierra y utiliza varios métodos para localizar objetos del subsuelo y determinar sus propiedades. El principio general de estos métodos es enviar ondas del subsuelo. Seguramente ya leíste el fascículo 5, la Tierra y sus ondas. De esta colección, así como solo contaremos brevemente que puedes observar y para qué se pueden utilizar. Un principio básico en el estudio de la programación de ondas es que la energía de cualquier tipo se puede reflejar o refractar con medios con propiedades diferentes. Para el caso específico de la reflexión, si quieres conocer la distancia de la profundidad del objeto que te refleja, solo tienes que medir el tiempo que tarda a viajar ida y vuelta y tener una idea de velocidad con la que viaja. Recuerda que las ondas viajan a velocidades diferentes en diferentes medios. Algunas velocidades en el sonido que son útiles para calcular distancias son: en el aire 331 metros sobre segundo, en el agua del mar 1435, en agua dulce 1493 metros sobre segundo, en concreto 4000 metros sobre segundo. Ahora voy a hablarles sobre el material. Una cuerda de preferencia de más de 3 metros de longitud, o un árbol o un poste donde puedes hacer el ejemplo. Procedimiento. Para entender el concepto de programación de una onda mecánica puedes hacer dos sencillos experimentos. 1. Toma la cuerda, amarra un extremo a un árbol o poste, toma el otro extremo con tu mano, sujetando la cuerda con fuerza, mueve tus brazos hacia arriba. Y hacia abajo podrás observar cómo propongan las ondas de la energía de tu brazo a través de la cuerda. La explicación. Amplitud es la distancia entre las crestas y los valles de las ondas y depende de la intensidad de la energía de la fuerza con las que mueves los brazos. La distancia entre dos crestas o valles consecutivas se llama longitud de onda. Frecuencia es el número de 2 veces que las crestas pasan por el mismo lugar en cierto tiempo. Su inverso es el periodo en el tiempo para entre una cresta y otra. Ya. Cuando se aplica una fuerza, en nuestro ejemplo, el peso del niño medido en las unidades kilogramos fuerza, el sistema técnico de unidades o simplemente kilos,
Sobre una unidad de área de 1 centímetro cuadrado se obtiene un esfuerzo, cuya unidad de medición es kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Si la fuerza se distribuye sobre una gran superficie, la resistencia del material aumenta, pero si se aplica solo en una porción o punto del material, su resistencia disminuye. La ruptura de un material indica su resistencia bajo un cierto esfuerzo. La diferencia entre el suelo y roca depende de la resistencia que presentan en pruebas de laboratorio. Por ejemplo, si el material se rompe en compresión a menos de 14 kilogramos sobre centímetros al cuadrado, se toma como suelo, en caso contrario, se toma como roca. Aplicación. En la siguiente figura puedes ver la importancia de este fenómeno y probablemente tú también lo has visto igual que los ratoncitos de la caricatura, en épocas de secas, que cuando casi no llueve, los suelos arcillosos están secos y con grietas en el terreno nivel. Cuando llueve, los suelos absorben mucha agua y aumentan su volumen, como se ven en la puerta de la casa de los ratoncitos en una caricatura. Cuando hay suelos arcillosos en una zona, es importante medir su capacidad de expansión y contracción, porque este fenómeno puede causar daños importantes a casas y edificios. En mecánica de suelos, estos materiales se conocen como arcillas expansivas. Materiales: 3 bolsitas de plástico de diferentes tamaños, azúcar o arena, 4 libros, un lápiz y una varita de espagueti. Procedimiento: rellena la bolsita con diferentes pesos de azúcar o arena. Para evaluar la diferencia de resistencia entre dos materiales, vamos a hacer el siguiente experimento. Coloco en una mesa 2 libros apilados enfrente de otros, como se observa en la figura. Entre los libros pongo una varita de espagueti y encima de la bolsita de 0.5 kilogramos. La varita se rompe porque su resistencia es menor que el esfuerzo aplicado. Los suelos son, en cierta manera, como el espagueti, quebradizos y de baja resistencia. Si colocas un lápiz, podrás observar que soporta muy bien la bolsita de 0.5 de 1 kilogramo, pero probablemente se romperá al poner la bolsita de 2 kilogramos. La resistencia de las rocas se parece más a la del lápiz, es más elevada, pero no demasiado. Una variación del experimento. Material: un pedazo de pastel, un cubito de queso panela y una roca. 3 bolsitas de plástico de diferentes tamaños con azúcar o arena. En el experimento anterior evaluamos la diferencia de resistencia a la flexión de los materiales. Ahora vamos a medir su resistencia a la compresión. Utiliza las mismas bolsitas que preparaste para el experimento anterior. Corta un pedazo de pastel de 5 por 5 centímetros, es decir, con un área de 25 centímetros al cuadrado, y coloca la bolsita de 0.5 kilogramos sobre este. Verás que el pastel no soporta el peso porque su resistencia a la compresión es menor a 0.5 sobre 25, que es igual a 0.02 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Esta resistencia es parecida a la de un suelo luminoso o arcilloso húmedo. Gracias.